es Soluciones integrales para la medición exacta de presión, nivel y temperatura, impartido por la experta Eva Villagrán. Bienvenida, Eva. Adelante, es un placer tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos aquí. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Eva Villagrán y me desarrollo como ingeniero en ventas y asesor técnico. Hoy vamos a estar hablando sobre la marca Trafag. Es un tema meramente comercial, sin embargo, creo que podemos sacarle eh, mucho provecho a la información técnica que puede serles útil para empezar a prospectar y a diseñar soluciones integradas en todos los procesos industriales que ustedes lleven a cabo. No importa si son integradores, si son revendedores o usuarios finales, creo que se van a llevar algo muy importante de aportación a toda su experiencia y expertise, y sobre todo que conozcan que hay muchas opciones en el ramo industrial para la medición de presión, nivel y temperatura. Me pueden interrumpir en cualquier momento alzando la mano, e incluso Nancy me va a estar ayudando a leer sus preguntas en un momento oportuno de la presentación. Entonces siéntanse con la libertad de preguntar, y en la medida de lo posible les podré estar respondiendo, y si no, con mucho gusto me lo llevaré de tarea y les estaré dando también una respuesta puntual si hay algún proceso en específico. Pues vamos a comenzar. En un momento. Listo. Nuestro temario se va a dividir en tres partes: en transmisores de presión, en una solución que tenemos para nivel y en otra para temperatura. Pero antes de comenzar con las soluciones que tenemos, quisiera hablarles un poquito de quién es Trafag. Eh, es una marca relativamente nueva o no tan conocida en el mercado mexicano. Sin embargo, ya tiene mucha historia en el mercado europeo. Entonces, quisiera hablarles un poquito de quién es Trafag y cómo es que ha ido evolucionando a través de la tecnología hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy. Pues Trafag empieza a funcionar en 1942 en Zurich. Es una marca suiza. Eh, y empieza haciendo transformadores. Con el paso de los años empieza a diversificar también su mercado y empieza la producción de los balastros para las lámparas fluorescentes. Y en 1956 comienza como tal la producción de termostatos para la medición de temperatura. Para 1967 se consolida en la venta de ambos productos y empieza el desarrollo de lo que es la construcción naval. Incluso como dato adicional, actualmente Trafag tiene certificaciones muy fuertes en la demanda naval y en la demanda ferroviaria. Para 1974, Trafag detiene la fabricación de transformadores y dirige su estrategia de negocio completamente a la medición y el control. En 1977 empieza a desarrollar los primeros transmisores de presión y de temperatura, ya con la marca como tal y ya desarrollando los dispositivos mecánicos. Para 1978 empieza a dimensionar el mercado de la monitorización de la densidad de gas y empieza a incursionar también en ese ámbito. Pero hasta aquí era todo mecánico. Sin embargo, para 1981 desarrollan e integran sus membranas de acero para los sensores y los transmisores de presión electrónicos. Para 1994 se consolida ya con una certificación de calidad, y de 1995 a 1997 empiezan a fundar filiales en gran parte de Europa, expandiendo su mercado y dándose a conocer como marca. Para 2005 desarrolla su primer microchip que optimiza la precisión de los transmisores de presión,
Esto incluso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues Trafac tiene patentado su propio microchip. Para 2016 incorpora ya nueva tecnología y lanza al mercado su primer presostato de electrónico con pantalla, lo cual es toda una innovación y principalmente es la solución de Trafac al 90% de las aplicaciones. Ya lo estaremos comentando, pero es demasiado versátil y puede tener tantas aplicaciones y tantos beneficios como em, definición de procesos tengan. Pues actualmente la sede principal, como les comentaba, la marca es de origen suizo, pero está principalmente en, en centros de producción en la parte europea y asiática. Sin embargo, ya el mercado ya ha evolucionado y prácticamente podríamos decir que ya estamos alrededor de todo el mundo. ¿Qué hace a Trafac especial? Pues la excelencia en fabricación. El 100% de los equipos son testeados en fábrica, no se realiza selección por lotes. Hay muchos sensores que se hacen sobre medida de acuerdo al proceso o a la aplicación que tenga el cliente. Sí afecta un poco en tiempo de entrega, sin embargo, pues nada como una solución a la medida, algo que sabemos que les va a funcionar y que es 100% fiable. Oportunidades en la industria, hay muchísimas. Aquí solo menciono algunas en tratamientos de agua, refrigeración industrial, climatización, en la industria alimenticia, oil and gas, química, farmacéutica, minera, cementera, automotriz. En cualquier parte de la industria en que tengan que medir presión, temperatura o nivel, Trafac tiene soluciones que podemos implementar sin ningún problema. Mercados estratégicos, lo que les comentaba. A nivel industrial, controles de nivel, climatización, aceite y gas, industrias químicas. En tratamiento de agua tenemos muy buenas soluciones, tanto en aguas potables como aguas residuales, sobre todo en control de nivel. Oleohidráulica, maquinarias para la construcción, maquinaria por inyección, plataformas elevadoras. También podemos entrar ahí en diferentes mercados. Lo que les comentaba en un principio, Trafac tiene equipos o series especializadas que tienen certificaciones tanto ferroviarias como naval, lo cual pues los hace muy competitivo a nivel del mercado. En ambas pueden estar en aplicaciones en donde la demanda del mercado exija esa certificación, tenemos propuestas. Como tal, en esta presentación no las vamos a ver, puesto que son de aplicaciones específicas, nos vamos a ir un poquito más por lo estándar, por lo que se ve en la industria. Sin embargo, al momento de compartirles esta presentación, yo les voy a hacer llegar al personal de Dominion el catálogo completo para que ustedes puedan observar la gama de productos que tiene Trafac. Incluso tenemos equipos contra explosiones. Muy bien. Entonces, ¿Abraviado? Actualización. Perdón. Bueno, creo que abrieron un micrófono. Sí, Bueno, ya lo silencié. gracias, Nancy. Ok, vamos a comenzar por las soluciones que tenemos en presión. Y para comenzar, me gustaría darles un poquito de breviario sobre los conceptos claves para entender un poco el funcionamiento o el principio de funcionamiento que tienen los transductores y, y podamos comprender un poco los beneficios y las ventajas que tiene la marca para ofrecerles. Pues presión es una magnitud física de fuerza ejercida sobre una superficie. Alrededor del mundo se derivan diferentes unidades para medirla. Actualmente las más comunes el Pascal, el bar y el PSI,
aunque me atrevería a decir que en el mercado mexicano es un poco más el VAT y el PSI. Ambas se pueden convertir, y respecto a ello podríamos escalar un transductor de presión para que nos dé la señal o la señal que quisiéramos poder medir o transformar ese dato en nuestro proceso o en nuestro control. La presión atmosférica, tal cual es el peso de la masa del aire sobre la Tierra, esa pues varía demasiado o varía de acuerdo a la altitud en la que nos encontremos físicamente. Entonces, es importante que en algunas aplicaciones la consideremos porque pudiera ser que al momento de escalar un equipo funcione bien en Ciudad de México y al momento de llevárnoslo, por decir algo, a nivel del mar, pues hubiera algunas variaciones y en un control donde se necesita la precisión, tendríamos que compensar eh, el valor de la presión atmosférica en el punto donde se encuentre. ¿De acuerdo? La presión absoluta es la presión referida al cero o al vacío, y la presión relativa es la diferencia de presión entre la absoluta y la atmosférica. ¿Vale? Estos conceptos son muy necesarios. Em, esto es para poder especificar qué tipo de sensor vamos a elegir de acuerdo a nuestra aplicación. Muy bien. El vacío se refiere a las presiones menores a la atmosférica. En este pequeño gráfico podemos comprender un poquito más cuál es la diferencia entre las presiones mencionadas. La absoluta siempre va a ir del vacío hacia arriba de las presiones atmosféricas. Las presiones relativas, estas sí pueden incluir presiones negativas, puesto que tomamos como referencia la atmosférica, y va en comparación hacia la relativa y el vacío. Y las presiones diferenciales, pues ya es la comparación entre puntos de referencia entre la presión atmosférica, el vacío o la relativa. Muy bien. Y entonces vamos a proceder a ver qué es un sensor de presión. Los sensores de presión son dispositivos que transforman la magnitud física de una superficie en una señal normalizada, normalmente de 4 a 20 miliamperes. Pero hay también salidas dependiendo el proceso o el control que ustedes tengan posterior a la medición. También tenemos salidas de 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts y algunas muy particulares en donde va de 1 a 5 volts o de 1 a 10 volts. Los rangos de medida son muy amplios y los sensores de presión sin amplificador de señal también se les llama transductores. Bueno, aquí no sé si sepan por qué se utiliza o sea más común la señal de salida de 4 a 20 miliamperes, pero es normalmente por las distancias que se utilizan en que no haya una caída de tensión, ¿vale? Ok. El principio de medición electrónica se basa en una medición de un trayecto de fuerza que se convierte en una magnitud física de presión en un valor eléctrico para su medición. En esta conversión se requiere implementar una energía auxiliar para alimentar el sensor y así poderla convertir. Para medir los instrumentos electrónicos para medir la presión presentan un excelente comportamiento dinámico por su baja deformación y por lo tanto ofrece un grado de desgaste del material menor que favorece la alta resistencia a la carga y la estabilidad a largo plazo.
Cualquier transductor de presión que encuentren afuera se compone principalmente de estas partes, en donde hay una conexión a proceso. La rosca puede variar dependiendo el lugar donde se encuentren. Normalmente en Europa la más común es G1/4. Aquí en Latinoamérica se utiliza un medio de NPT o un cuarto NPT, pero pues eso se soluciona de manera sencilla, relativamente sencilla, usando adaptadores. Continuamos con el sensor, que es el que nos va a cambiar la magnitud física a la eléctrica, la placa electrónica, que es la que va a interpretar estos datos, y la conexión eléctrica, que nos va a dar la alimentación auxiliar que les mencionaba que necesitaba la placa electrónica para convertir los datos, y al mismo tiempo nos va a ayudar a transmitir la señal de salida. En sensores existen gran variedad de acuerdo al principio de medición, también depende del tipo de transductor que se tengan. Sin embargo, para TRAFAC solo utilizamos dos principalmente. El primero es los sensores de capa fina de acero, que son estructuras de rejillas conductoras que cambian la resistencia en función de las variaciones de expansión o grosor inducidos por el cambio de presión. Eh, esto, se, esto básicamente es un puente de Winston, en donde al haber variación o estiramiento de las resistencias, es como se cambia la señal y la placa electrónica define esa señal, la compensa y nos da la cuestión electrónica que nosotros necesitamos para leer en otro dispositivo de control. Estas estructuras son colocadas sobre un elemento metálico y normalmente, o las ventajas que se tiene de este tipo de sensores es que tienen resistencia a sobrecargas, se utilizan porque tienen buena estabilidad, son buenas para temperaturas relativamente altas y también lo utilizamos para picos de presión. Estos tipos de sensores es más fácil verlos en presiones relativas, ya que es muy difícil implementarlas en las absolutas por la cuestión de cambios en las resistencias o en el estiramiento de ellas. Luego tenemos los sensores de capa gruesa cerámicos. Estos sensores igual utilizan el funcionamiento de los resistores formando un puente de Winston. Se imprime sobre una base cerámica y luego es incrustado a alta temperatura la base a la impresión de las resistencias. Estos son mayormente utilizados para presiones absolutas, presiones o más bien para medios corrosivos y presiones donde las capas de aceros no presenten deformaciones o puedan ser, digamos que, afectados por el tema de la humedad. Lo que les mencionaba un poco en las diapositivas anteriores, primero, en la primera imagen tenemos el sensor de presión implementado sobre la capa fina de acero, y ahí se pueden ver cómo está el impreso de las resistencias. El de al lado es un diagrama esquemático del puente de Winston. Y lo que les explicaba, al aplicar la presión sobre las resistencias, estiran o se comprimen de un lado o del otro, haciendo que la variación de la temperatura nos dé una gráfica que es la que se muestra en la figura número 3, y es la señal del sensor, que más bien es la señal que el sensor nos va a interpretar como la variación de la presión. Para que
para que esta electrónica pueda ser leída, hay que corregirla de una manera que salga una forma lineal, o sea, que no tenga esa curvatura. Lo que les comentaba, Trafag ya ha patentado su circuito impreso y su circuito integrado para que a través de él se pueda interpretar estos valores como tal. Este circuito integrado ellos lo denominan ASIC, que es un circuito integrado de aplicación específica y están diseñados para ofrecer la máxima robustez y una gran precisión, incluso a través de vibraciones o entornos adversos, que es lo que normalmente afecta, sobre todo cuando ya están instalados sobre una tubería. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Esto ya es como la parte, digamos, de conceptos, la parte teórica. Ya nos vamos a adentrar a la parte que es la oferta que tiene Trafag. Nancy, no sé si hay preguntas. No. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, sí, mira, nos acaban de mandar una. Dice, son grado 65 IP contra agua. Sí, la mayoría sí tiene, pero es contra salpicaduras. Ok, Ajá. No, adelante. No, dime. Sí Roberto tienen. Espinosa tiene alzó la manita, supongo que tiene alguna duda. Ok, adelante. Sí, buenas tardes. Entonces, la lámina de acero que con la tecnología que trae el sensor puede ser dañada con corrosión. Es por eso que se ocupa el cerámico. Pero ¿cómo hacemos una calibración o ajuste en el cerámico? Ya que en el metálico sí se podría manipular el ajuste de este sensor. ¿O estos ya son sellados? Pregunto. No, son sellados. De hecho, el ajuste que se hace, algunas de nuestras series o nuestras familias sí lo permiten, pero son a través de un tipo de aplicación externa y sobre todo son en los electrónicos, en los que ya son fijos o digamos que los que vienen sellados ya vienen con una escala preestablecida y si quisiéramos hacer un tipo de cambio, eso ya vendría un poco más en el control que se haga después para el escalamiento. Pero contestando, estos que vamos a ver en un principio, por ejemplo, estos ya vienen preestablecidos. Justo también eso iba yo a preguntar. Entonces, ¿se puede elegir una gama sobre muy bajas presiones, o a qué presiones o cuál es la gama que podrían, ofrecer en este tipo de sensores? Ok. Trafag maneja varias series. Incluso si hay series específicas para presiones muy pequeñitas. Vienen preestablecidas, empieza desde el 2.5 bares. Sin embargo, como les mencionaba en la primera parte de la presentación, Trafag puede manejar realización de equipos específicos y especiales a la medida. Es decir, si por alguna razón hubiera una aplicación en donde se necesitara que el rango sea, no sé, por decir algo, de -1 bar a 0.4, ellos lo podrían hacer, pero ya es bajo pedido. Para todo lo demás, hay una serie que vamos a ver al final, que es la electrónica, en donde esa sí nos permite hacer cambios en el ajuste del rango de presión. Y en esa serie es más bien la que resuelve el 90% de nuestras aplicaciones, que sí se requieren un control muy específico o muy fino. Pero para cuestiones industriales o donde el rango no sea tan especial o tan fino, ocupamos estos que son preestablecidos. Pero ya dependerá mucho de la aplicación como tal, ingeniero.
Pero sí la hay, soluciones sí hay. Justo, yo ocupo este tipo de sensores para hacer un permisivo. Ok. Muchas gracias, continuamos, muchas gracias. Claro, con gusto. Igual si quiere que revisemos algo puntual, al final de la plática, por favor, déjenos sus datos y ya nos ponemos en contacto para revisarlo de manera específica. Muy bien. ¿Ya no hay otra pregunta, Nancy? No, continuamos. Perfecto. Pues bueno, ya vamos a entrar en materia de las series que nosotros manejamos de stock en el mercado mexicano. Como les comentaba, sí hay más series, incluso lo que les decía, especiales como para aplicaciones navales, ferroviarias, contra explosiones. En este momento no las vamos a poder revisar porque consideramos que para el entorno industrial estas series que les voy a presentar son como las más usuales o las que nos resolverían la mayoría de las aplicaciones. En primer lugar, tenemos la serie NAT 8252. Es nuestra, es nuestra serie más básica, la más fácil de usar, muy intuitiva. Y consiste en un sensor de capa de acero, por lo que lo hace muy buena para los picos de sobrepresión. La, el diseño es muy compacto, entonces para aquellas aplicaciones donde el espacio es muy reducido, esta es la opción ideal. Es ciego, pero está totalmente soldado sin puntas adicionales. Excelente estabilidad a largo plazo, es para aplicaciones estándar. Nosotros los hemos utilizado mucho para control de bombeo, tanto en casas habitación como edificios, hospitales, hoteles. Entonces, son aplicaciones estándar. Amplios rangos de medición también. Nos va desde el 0.5 bares, que era lo que les comentaba, y hemos llegado hasta 600 bares, ya para pruebas de calidad y de destrucción. Como lo pueden notar, es muy compacto, son 28 milímetros de largo en cuerpo. Em, la mayoría de los que traemos a México son conexión eléctrica M12 con 4 pines. Eso lo hace bastante funcional, ya que es como si fuera el conector de un sensor de proximidad, entonces bastante estándar y bastante fácil de poder ofrecerle soluciones en el cable de varios metros. Salidas, la salida más común la manejamos de 4 a 20 miliamperes, sin embargo también tenemos modelos de 0 a 10 volts y de 0 a 5 volts. Temperatura de operación de menos 40 a 125 grados centígrados, alimentación de 9 a 32 volts en corriente directa, lo más usual es en 24, pero pues acepta todavía ese rango. Conexiones a 2 hilos, lo cual lo hace bastante sencillo de implementar. Ok. La siguiente serie es la 8287. Esta, la particularidad que tiene, a diferencia de la NAD, es que aquí podemos pedirla con conexión eléctrica a conector tipo DIN, por si quisieran hacer sus propios cables o el calibre del cable que ustedes utilizan pues es superior, lo pueden implementar a través del conector o incluso poder soldarlo, ¿no? Eso también nos ayuda. En esta serie tenemos 2 divisiones, la ST con sensores cerámicos para corrosivos, como lo habíamos mencionado anteriormente, o para presiones absolutas, y el EPI con sensor de acero para picos de sobrepresión o para estabilidad a largo plazo. Esto hace que esta serie podamos ofrecerla en presiones relativas y absolutas, como les había comentado. Hay más variedad de opción en cuanto a las características físicas que pudiéramos implementar en él.
Sin embargo, conserva el diseño compacto de la NAT, únicamente lo que agregaría un poquito más de volumen, se podría decir, o de espacio en el dimensionamiento, pues es el conector. La carcasa de acero inoxidable y es excelente para aplicaciones en que tengan fluidos. Lo que les comentaba, el conector tipo DIN pues nos da versatilidad. Al momento de adquirirlo también ya tienen su conector tipo hembra para que puedan llevar la señal de control a su equipo de procesamiento. Mismos rangos de 0 a 2.5 bars el más pequeño de stock y de 0 a 600 bares el más grande. Igual, lo tenemos como estándar salida de 4 a 20 mA. Sin embargo, también podemos pedirlo en los otros tipos de salida que ya les había comentado en voltaje. Este tiene un poco más de rango en la temperatura de operación, de menos 40 grados centígrados a los 125 grados. Igual, para conexión a proceso, lo tenemos en 1/4 NPT. Sin embargo, también hay modelos con G1/4 y en caso de que no los tuviéramos, pudiéramos ofertar también un adaptador de proceso, nada más para la rosca, y que eso lo vuelva versátil y mejoren los tiempos de entrega. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No tenemos ninguna en el chat. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la serie que les comentaba que nosotros la tenemos como nuestra estrella en el que, dado que tiene muchas posibilidades de configuración, pues nos cubren la mayoría de las aplicaciones dependiendo de los requerimientos que tenga el usuario final, el mismo entorno físico que tenga el proceso o incluso la facilidad de operación del operario. Es la serie DPS 8381, es completamente electrónica y la ventaja que tiene es el display. La tecnología puede estar en cerámica o en placa de acero, lo cual nos puede funcionar en presiones absolutas o relativas. E incluso también hay opción a tener una membrana clamp sanitaria, lo cual lo hace ideal para equipo o para procesos químicos o alimenticios. Ya, disculpa, ya silencié el micrófono. Adelante, Eva. Ya no te escuchamos. Perdón, listo, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí ya te escuchamos. Perfecto. Retomando, ¿cuál es la ventaja de esta serie? Es la posibilidad de ajustar el rango de medición entre el 50 y el 100% del rango nominal. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tuviéramos un transmisor de 10 bares, podríamos nosotros ajustarlos de 5 a 10 en la escala del 5 a 10 en el rango que nosotros quisiéramos. Incluso se puede mover el 0, es decir, bueno, se puede mover el 0 siempre y cuando respetemos ese 50%. Es decir, y esto nos ayuda en cuestión de tiempos de entrega y de stock, que con un mismo equipo pudiéramos resolver diferentes rangos sin necesidad de tenerlos todos. A lo que voy, si tuviéramos un transmisor de 10 bares,
nosotros pudiéramos ajustarlo de 5 a 10 en un inicio. Sin embargo, como nos da la posibilidad de mover el 0, por decirles algo, pudiéramos empezar que nuestro 0 fueran 2.5 bares y el rango fuera de 7.5. Entonces, con esto respetamos el 50%, nos da la flexibilidad de nuestro proceso en las mediciones que nosotros requiriéramos y nos evita también demorar en cuanto a tiempos de entrega porque cubriríamos la necesidad. El transmisor se puede ajustar las veces que sea necesario de acuerdo al proceso, entonces eso también lo hace muy versátil. Estos cambios que les digo son parametrizables a través de una aplicación gratuita que está en Android. La única ventaja, o más bien desventaja o requerimiento, depende el punto en que lo queramos ver, es que es a través de un celular que tenga NFC. Si el celular no tiene NFC, no es posible tener la aplicación para poderlo configurar. Está para Android y también ya está para iOS. Entonces, por ese lado no hay ningún impedimento. ¿Qué tiene la app? En la app se puede cambiar el rango, cambiar la unidad de medida, es decir, PCIs, bares, se pueden cambiar sin ningún problema dependiendo del proceso o como lo quieran ustedes visualizar. Tiene un datalogger integrado hasta 3.500 eventos, lo cual también desde la app se puede configurar la velocidad de muestreo que quieran tener. Este transductor también tiene la ventaja de poder cambiar la salida analógica, es decir, trae las dos integradas, únicamente hay que elegir en cuál queremos que nos dé la medición y se puede elegir entre 4 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts, que también se puede configurar a través de la app. Adicional a ello, tiene dos salidas de alarmas programables a transistor PNP y a través de la app también se puede modificar la histéresis de la medición para activar o desactivar esas alarmas e incluso la salida de control. Otra ventaja es que el display y la conexión eléctrica son totalmente independientes, por lo cual se puede orientar en direcciones diferentes con la finalidad de que el usuario pueda ver la medición en proceso a través del display y también para dar la versatilidad de que si la tubería se encuentra en una posición, no interfiera a la hora de hacer el cableado. Aquí yo creo que lo van a ver un poquito mejor. Precisamente, no sé si se alcanza a ver mi cursor. Sí, que se mueve. Lo que les comentaba, aquí se puede ver que son 3 juntas. En cuanto al cuerpo, esta parte se puede mover, que es la conexión eléctrica que puede dar hacia una dirección. Y el cabezal también se puede mover hacia otra dirección o la dirección contraria para hacerlo de fácil acceso al usuario. Se me olvidaba mencionarles, en la aplicación también se puede configurar la dirección del display, de los numeritos, para que también puedan observarlos de diferentes ángulos y sea también muy intuitivo para el usuario. Eso es a través de la app, lo cual es como un plus. Sin embargo, aquí el display también tiene unas flechitas en donde se puede meter al menú y también lo pueden configurar en campo. Ya es cuestión de gustos, ya también es cuestión de prácticas e incluso a veces hasta de rapidez, la opción de configuración que se le facilite a la persona que lo está configurando. Surgió una duda Sí, por ahí, Eva. sí, Alejandro Nancy. Hernández nos dice, ¿el DPS 8381 puede ser usado para medir presión de vapor? ¿En qué rango de temperatura puede trabajar?
Ok, no lo recomendamos tanto para aplicaciones de vapor por la electrónica. Sí puede presentar algún tipo de daño, de corrosión. No no lo recomendamos e incluso en la temperatura de operación va de los -25 a los 85 grados. Si se dan cuenta, ya vapor estamos hablando de más de 100 grados centígrados, entonces incluso en los datos de fábrica no lo recomiendan. Y la razón es esa, la electrónica se va a ver dañada. Gracias, Para, Eva. sí, con gusto. Para vapor, sí hemos tenido dos aplicaciones aquí en México. Depende también mucho qué tipo de sustancia es el que crea el vapor. En alguna ocasión sí nos sirvió utilizar el NAT, el primerito que vimos. En la otra que les comentaba, sí no nos sirvió tampoco el NAT. Tuvimos que ya meter otra serie denominada, digamos que especial, para poder cubrir esa necesidad. O sea, sí hay opciones, pero esta no sería. ¿Alguna otra pregunta? No, en Teams no tenemos y en Facebook tampoco. Perfecto. Adelante. Entonces continuamos. Los rangos estándar van de los 0 a los 2.5 bares, de los 0 a 600 bar. Sin embargo, ya también tenemos en presiones relativas, ya tenemos desde -1 y eso nos permite configurarlos también, o más bien mover nuestro cero que les comentaba hace un momento. Salidas analógicas seleccionable de 4 a 20 o de 0 a 10, las dos salidas adicionales a transistor PNP. También su voltaje de alimentación va de los 15 a los 30 de voltaje en directa. Las unidades de presión también se pueden cambiar ya sea en el display y tiene bares, PSI, kilopascales, también se puede poner en porcentajes y eso ya lo estaríamos haciendo a través de un escalamiento, dependiendo de la forma en que quieran ver o necesiten la señal para su control, también se puede convertir sin necesidad de un elemento externo, ¿no? A través del mismo transductor ya lo podemos hacer. El data logger, los que les comentaba, 3500 puntos de memoria y el tiempo de muestreo se puede configurar desde el 0.1 hasta 999.9 segundos, dependiendo de la necesidad que tengan. El data logger se descarga a través de la app, lo da en un archivo compatible con Excel, entonces esos datos ya los pueden llevar a su PC y hacer cualquier tipo de gráfico que ustedes necesiten. Tenemos dos dudas más, perdóname. No, adelante, adelante. Dice igual, Alejandro Hernández. Por otro lado, la lámina indica que tiene varias señales de salidas. ¿Todas esas opciones están disponibles en un solo modelo, en el 8381? Y la segunda, si quieres, ahorita te la leo. Ok. Sí, todas están disponibles. Cualquier modelo cuenta con la salida de control analógicas seleccionable, no al mismo tiempo, sino seleccionable entre los 4 a 20 o los 0 a 10. Y las salidas digitales, todos también traen dos y eso normalmente lo utilizamos para alarma, pero sí lo trae. Ok, y la segunda pregunta es de Porfirio Vázquez y nos dice, en rango de 0 a 250 MBAR, ¿igual lo tienen? ¿En rango de qué, perdón? De 0 a 250. Ah, sí, sí los tenemos también de stock, sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Ahora sí, aparentemente, dice 250 milibares. Ah, ok, no de stock. En este caso sí tendríamos que preguntar a fábrica si es posible configurarlo. Eso sí, con gusto me lo anoto y lo quedo de tarea para ver si es posible. Nunca nos habían pedido tan chiquito el rango,
pero muy seguramente sí se podría hacer algo o configurar el más pequeño. Entonces, eso sí tendría que revisarlo, ingeniero, porque sería una fabricación especial. Ok, muchísimas gracias, Eva, Alejandro y Vázquez por su participación. Muy bien. Y bueno, de igual forma, la conexión a proceso, lo que llevamos normalmente es un cuarto NPT, también tenemos modelos de G un cuarto. La conexión eléctrica la hace muy sencilla al ser un conector M12. La particularidad es que en lugar de 4 pines, como normalmente se ve en la industria, que son 5, esto se debe principalmente a las 2 salidas adicionales de transistor. Sin embargo, pues ya nosotros también tenemos el cable y podemos ya dárselos también integrados. Muy bien, pues hasta aquí son las 3 series principales que tenemos de presión. No sé si hay alguna duda, sino para continuar con nuestro otro proceso que es nivel. No sé. Pues aparentemente no hay dudas y nuestros amigos de Facebook tampoco tienen. Entonces, sigamos con las soluciones en nivel. Perfecto. Pues bueno, entrando a este tema, quisiera darles un poquito de breviario teórico en la cuestión de cómo es que funciona la solución de Trafag para nivel. Ok, bueno, básicamente aquí únicamente esta solución es para tanques y esto se debe al principio de funcionamiento que tiene el sensor como tal. El principio es que la presión es proporcional a la altura de llenado, el peso de fluido y la gravedad. Eh, para resumir un poquito esta lámina, la presión aumenta conforme a la altura de la columna, ¿vale? Entonces, qué hace el integrado que tiene el sensor como tal? Toma de referencia la presión atmosférica. Esto lo hace a través del cable, tiene una manguerita en donde siempre tiene que estar expuesta al ambiente y esa manguerita es la que toma de referencia para la presión atmosférica. Entonces, tomando en consideración el peso del fluido al momento al momento que el fluido vaya aumentando o disminuyendo, la presión de la columna o del tanque como tal va a ir aumentando o disminuyendo y eso es lo que nos hace la conversión del nivel que tiene el tanque. O sea, realmente no es como tal el líquido, sino la presión que hay dentro del tanque, lo que mide y lo que nos da la referencia para el nivel. ¿Qué ventajas trae que haga este principio de funcionamiento? Pues que lo hace ideal para líquidos viscosos, líquidos densos, que tengan algún tipo de sedimentos, no afecta, las espumas tampoco afectan, a comparación de algunos otros dispositivos de medición de nivel, ¿no? En esta solución en particular únicamente manejamos una serie, es la SL8439, y lo que les comentaba, para aplicaciones de tanques o depósitos, adecuado para medios viscosos, espesos. La carcasa es de acero inoxidable, lo cual también lo hace ideal para resistente a la corrosión. Y tiene una protección integrada contra descargas atmosféricas. Esto nos ayuda mucho por la cuestión del rango de comparación que hace sobre la presión atmosférica. Los rangos de medición igual son configurables y también se hace a través desde un teléfono Android e incluso también hay una herramienta
de Trafac, que a través de Bluetooth podemos configurarlo. El mismo caso que el transductor de display que veíamos en las soluciones de presión. Básicamente es el mismo uso de la app para poder configurar. La interfaz que les mencionaba la denominamos SMI y aquí nos da una amplitud de rango mayor a la la depresión. Aquí no va del 50 al 100%, sino del 35 al 100%, lo cual lo hace más flexible a las disposiciones del proceso. El cable es bien incorporado. Aquí la salida sí es únicamente de 4 a 20 miliamperes y esto debido a la caída de tensión y la salida de la longitud del cable. Por eso aquí no damos opción de voltaje. Tenemos tres modelos estándar, el de 0.3 bares, el de 1 bar y el de 2 bares. Aproximadamente 1 bar equivaldría a 10 metros de longitud en un tanque. Entonces, muchas veces, si no estamos seguros de qué equipo seleccionar, nos podemos guiar un poco por la longitud del cable que ya traen los equipos que tenemos en estándar. Es decir, los 0.3 bares tiene 5 metros, estamos hablando de un alcance de 0 a 3 metros en la longitud o en la capacidad del tanque, el 1 bar hasta los 10 metros y los 2 bares pues hasta los 20 metros. Estos son los que llevamos de stock, son los que tenemos en el tiempo de entrega inmediata. Sin embargo, se puede mandar a fabricar de manera particular hasta los 20 bares y los 120 metros de cable. Hay una versión ATEX para certificada contra explosiones y eso lo utilizamos más para combustibles. Muy bien, pues ya en cuestión de características físicas, en realidad es bastante compacto también. La alimentación es bastante estándar, de 9 a 32 en voltaje directa. El tipo de sensor es cerámico por la cuestión de la corrosión, lo que comentábamos en los conceptos básicos. Es conexión a 2 hilos, grados o más bien temperatura de operación de los menos 25 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados. Y lo que les comentaba, el sensor máster para configurarlo. Realmente es muy intuitivo. La desventaja es que se vende por separado al sensor como tal. Sin embargo, realmente la mayoría de las aplicaciones nosotros sin ningún costo adicional podemos configurarlos y ya dárselos listos para montar. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Sin embargo, si ustedes se dedican a la integración de sistemas o son muchos equipos los que deberían de configurar constantemente, pues sí, sí existe un número de parte para la interfaz y esa también se puede ofertar sin ningún problema. Muy bien, pues hasta aquí la solución de nivel. No sé si existe algún tipo de duda o comentario. Sí, tenemos una duda por parte de Vázquez, bueno, Porfirio Vázquez, y nos dice, los tanques que tenemos en planta tienen una medida de 2 metros y el producto está a 63 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿tienes alguno para esta aplicación? Sí, creo que ahí quedaría perfecto el de 0.3 bares. Y la temperatura tampoco nos afectaría porque de fábrica ya entra en el rango de los menos 25 a los 70. Entonces sí, yo creo que ahí podríamos ofertar el de 0.3 bares sin ningún problema. Otra cuestión que se me olvidaba comentarles es que el cable se puede recortar sin ningún problema, únicamente cuidando la manguerita que tomamos de referencia para la presión atmosférica.
Entonces, el cable se puede adecuar al tamaño del tanque que ustedes tengan. Perfecto. Porfirio, ¿quedó claro o tienes algún otro dato, alguna otra duda? Josué Fernando Pérez García nos dice, para aplicaciones en tanques sujetos a presión, ¿se tiene alguna solución? Mm, pues ahí tendríamos que revisarlo puntualmente, ingeniero. En teoría podría decir que no, puesto que si están en presión y nosotros usamos como la atmosférica como referencia, podría ser que no. Sin embargo, uno de nuestros ingenieros de servicio no hace mucho hizo una aplicación en donde usaron un compresor, si no me equivoco, para compensar poniéndolo a la misma presión del tanque para compensar la diferencia entre la atmosférica y la que tiene el tanque como tal. Entonces, en teoría no, pero se tendría que hacer una adecuación para hacerlo y sí es posible. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Y Porfirio dice que le quedó muy claro. Súper. También Josué, mira. Entonces creo que estamos listos para el siguiente tema. Ok, muy bien. Pues por último, vamos a hablar de nuestra solución en temperatura. En esta sección igual únicamente es una serie. Básicamente el principio de funcionamiento es muy parecido, o más bien las características físicas del transductor como tal son parecidas a las del de presión. Sin embargo, pues ya cambiamos la conexión a proceso por un vástago o en el sensor de temperatura como tal. Mm, mm, mm. El mismo funcionamiento que el de presión. eh, el sensor incorporado capta los valores de medición y la electrónica interna lo convierte a una señal eléctrica para obtener un valor. Nuestra serie aquí es la 8180. Eh, Como les comentaba, básicamente es el mismo cuerpo que el de presión, únicamente cambia que ya tiene el sensor incorporado, es un PT100. La longitud del sensor que tenemos nosotros como estándar es de 100 milímetros. Sin embargo, hay diferentes longitudes que podemos manejar y también se pueden hacer bajo pedido. Lo mismo que en el de presión, se puede ajustar el rango de medición de 50 a 100 en rango nominal y también se puede ajustar el cero, es decir, el inicio y la finalización de los grados que nosotros requeriríamos en nuestro proceso. También es parametrizable en la aplicación gratuita, es diferente a la de presión, esta ya es otra, sin embargo se baja también para Android o iOS de manera gratuita y la única desventaja es que también tendríamos que tener el NFC. El display y la conexión eléctrica se pueden orientar de forma independiente. Y mismo caso, aquí también tenemos la salida analógica seleccionable de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts. Adicional a ello, las dos salidas a transistor PNP para alarmas programables y también tiene un data logger integrado de 3500 eventos. Mm, Aquí el rango de medición que tenemos como preestablecido es desde los menos 50 grados centígrados a los 150. También se puede configurar las unidades de temperatura en el display entre grados centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Y también se puede usar el escalamiento para algún tipo de porcentaje. Los datos de muestreo también se pueden configurar desde 0.1 segundos hasta 999 y básicamente es la misma conexión eléctrica que ya habíamos revisado en donde son
conector M12 a 5 pines y el tamaño de la rosca para ajustarlo a la tubería de proceso. También la tenemos en un medio NPT o también la podemos pedir en G1/4. Entonces, lo hace muy flexible, lo hace bastante dinámico. Lo puede ser bastante flexible dependiendo de la aplicación que se tenga y las posibilidades pues también va a depender de de los requerimientos del usuario que el usuario pueda tener. Básicamente aquí terminan también nuestras soluciones en temperatura. Si no tienen alguna otra pregunta de cualquier parte de la presentación, pues de este lado sería todo por este momento. Sin embargo, les voy a compartir la información adicional que hemos estado mencionando sobre las otras series y también sobre las posibilidades que tenemos en em, certificaciones navales, ferroviarias y contraexplosivos. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Pues vamos a dar unos minutitos para abrir la sección de dudas, si surge alguna. De todos modos, les comento que esta sesión de Dominion School se sube en el transcurso de esta semana o la siguiente en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Dominion Industrial en YouTube o también está pues la transmisión en vivo en Facebook. De la misma manera, en Facebook nos pueden encontrar como Dominion Industrial y pues por nuestra parte también es todo. Vamos a dar unos minutitos a ver si surgen algunas otras dudas y si no, para finalizar esta sesión. Muy bien. Pues bueno, estoy aquí pendiente de las dudas. Si no, quisiera agradecerles su tiempo, su atención, también la participación que han tenido. Cualquier cosa que necesiten, se pueden acercar directamente a su asesor de Dominion y ellos, a través de ellos, pudieran contactarnos y pudiéramos revisar todas esas aplicaciones específicas que tengan, incluso si hay alguna duda en cuestión de cómo seleccionar el transductor o qué limitaciones tienen o, por ejemplo, las especificaciones que nos comentaban los ingenieros acerca de que no solamente ya sea el sensor, sino ya una implementación como tal, en donde hay que hacer ciertas modificaciones. Con todo gusto también las podemos revisar. Tenemos personal capacitado para ello y pues por nuestra parte creo que sería todo y estamos aquí a sus órdenes para cualquier duda que surja después. Les agradezco mucho y cualquier cosa pues estamos a la orden. Pues no surgieron dudas ni por aquí ni por Facebook, nada más. Les comentamos que el día 23 de abril es nuestra próxima sesión con el tema de protección antiexplosión en ambientes peligrosos, soluciones avanzadas y tecnologías de Pepper and Fuchs. Por parte de la marca Trafaj y Dominion Industrial, es todo. Les damos las gracias y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Bye.